Hola, hoy voy a explicar o analizar el rectificador de media onda de precisión. Si vemos en la imagen y si recuerdan sus clases de diodos, este rectificador es un rectificador de media onda en donde tenemos una fuente que varía en el tiempo, una carga y un diodo rectificador. Va a haber una caída de tensión en el diodo y una caída de tensión en el resistor de carga. Analizando este circuito y aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, que voy a poner KVL, nos dice que la suma de todos los voltajes va a ser igual a 0 volts. Si sigue en la dirección de la corriente, va a ser menos Vin de T más Vd más V0 de T. Acá me faltó poner, está en función del tiempo. Voy a borrar tantito. Me va a quedar menos Vin de T más Vd más V0 de T igual a 0. Si despejo el voltaje de salida o el voltaje en el resistor de carga, me va a quedar que Vin de T menos Vd es igual a V0 de T. Cuando tenemos un voltaje de entrada grande, no hay ningún problema como en las fuentes de alimentación que utilizamos o diseñamos. Pero ¿qué pasa cuando este voltaje de entrada es menor a Vd? Pues va a pasar que este diodo siempre va a estar en inversa y no va a dejar pasar el flujo de la corriente. Entonces, para voltajes de entrada pequeños, menores al Vd, que en silicio se aproximan al 0.7 volts, no nos funcionaría este rectificador de media onda. Entonces, lo que hacemos es realizar un rectificador de media onda, pero de precisión. ¿Cómo se realiza este rectificador de media onda? Pues utilizando un amplificador operacional, un diodo. Si se dan cuenta, el voltaje de entrada va a estar conectado a la entrada no inversora y la retroalimentación en la entrada inversora. Vamos a utilizar el modelo del amplificador operacional que vimos en el primer video. Teníamos una impedancia de entrada y aquí va a ser el voltaje de la entrada no inversora y acá el voltaje de la entrada inversora. Esta es una impedancia de entrada y va a haber una caída de voltaje diferencial, una fuente dependiente de voltaje que iba a tierra y teníamos una impedancia de salida y acá teníamos V de salida o V0, acá una impedancia de salida y acá teníamos la ganancia de voltaje en lazo abierto por el voltaje diferencial entre las entradas. Si redibujo este circuito ya tomando en cuenta el diodo y el resistor RL, obtendríamos una impedancia de entrada Vd menos, y acá en la entrada no inversora tenemos el voltaje de entrada que varía en el tiempo. Luego tengo mi fuente de voltaje más menos la ganancia de voltaje en lazo abierto o el voltaje diferencial, y tendríamos nuestra impedancia de salida y en la salida tendremos el diodo
el resistor de carga y se dan cuenta, la entrada inversora está conectada al resistor RL, así que esta entrada se va a retroalimentar. Tomamos en cuenta las características ideales de un amplificador operacional. Tendríamos que ZI o la impedancia de entrada tiende a infinito, Z0 tiende a 0 ohms. Si ZI tiende a infinito, se comporta como circuito abierto, y si Z0 tiende a 0, se comporta como un cortocircuito, así que podemos redibujar ese circuito y vamos a tener menos VD más, y aquí pondríamos nuestro voltaje de entrada y una fuente de voltaje AV de VD, y en lugar de la impedancia de salida pues es un cortocircuito. Tenemos el diodo y nuestro resistor RL, y conectaría la retroalimentación, y así nos quedaría nuestro circuito para analizar. Vamos a tener dos condiciones: una, cuando el voltaje de entrada que varía en el tiempo es menor a 0, este diodo se va a comportar en inversa, por lo tanto se abre el circuito y no va a haber ningún voltaje que caiga en el resistor de carga. Voy a poner acá mi V0, sería aquí en el resistor de carga, V0 de T. Entonces, cuando Vin de T es menor a 0 volts, este circuito lo podemos ver Vin de T voy a poner mi fuente de VD, y acá el diodo estaría en inversa y se comportaría como circuito abierto, RL, y acá sería V0 de T. Pero al estar abierto este interruptor o el diodo, al estar en inversa, este voltaje de salida o el voltaje sería igual a 0, ya que está abierto el circuito. Entonces V0 de T sería igual a 0 volts. ¿Qué pasa cuando el voltaje de entrada es mayor a 0 volts? Pues va a pasar que va a haber una caída de tensión de los 0.7 volts si es de silicio el diodo. Voy a redibujar, es decir que si Vin de T es mayor a 0 volts, el circuito quedaría y acá quedaría mi diodo. El resistor de carga. Se retroalimenta la
entrada inversora. Y ahora sí podemos hacer un análisis. Va a haber una caída de voltaje en el diodo más una caída de voltaje en el resistor RL. Va a haber una corriente corriendo aquí. Si aplico la ley de voltajes, quedaría menos AV VD más VD más V0 de T igual a 0. Vamos a despejar V0 de T. V0 de T es igual a AV VD menos VD. Y para saber cuánto vale VD, vamos a tener que VD va a ser igual a la diferencia de potencial que hay en estos dos nodos. Sería Vin de T menos V0 de T. Acá en este nodo va a haber un voltaje de salida. Entonces va a quedar Vin de T menos V0 de T. Sustituyendo voy a tener V0 de T igual a Vin de T menos V0 de T menos VD. Desarrollando eso voy a tener V0 de T igual a Vin de T menos V0 de T menos VD. Este término está restando, lo paso sumando y factorizo V0 de T. Y nos quedaría 1 más V0 de T igual a Vin de T menos VD. Este término está multiplicando, lo paso dividiendo y mi voltaje de salida va a ser igual a V 1 más Vin de T menos VD 1 más V. Puedo dividir el numerador y el denominador sobre AV y obtendría V0 de T igual a 1 sobre AV más 1 Vin de T menos VD 1 más AV. Como AV tiende a infinito, este término tiende a 0 y nos quedaría 1 sobre 1 por Vin, pues nos queda Vin. Y acá en el denominador, como AV tiende a infinito, este término, todo este término va a tender a 0 y nos va a quedar que V0 de T va a ser igual a Vin de T, tomando en cuenta la condición que Vin de T sea mayor a 0 volts. Se dan cuenta, aquí ya no afecta la caída de tensión en este diodo, por lo tanto podemos tener señales de entrada muy pequeñas y poderlas rectificar en comparación al rectificador de media onda común que es con el diodo. Ahí sí
no nada más va a ser B0 de T igual a Vin de T, sino que siempre se le va a estar restando ese voltaje del diodo, lo que es una desventaja. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.